Buenos días a todos. Hoy martes 9 de marzo seguimos con la lectura de este libro de Los secretos de la mente millonaria de Art Ager y seguimos por un poderoso secreto para el cambio, las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho, lo que oyes olvida, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de ese libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas una declaración verbal. ¿Qué es una declaración verbal? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncia una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta que lo que desea conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita de dentro de nuestra cabeza dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Una declaración, por definición, es también algo oficial, es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante, acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora, tengo que admitir que cuando oí hablar de todo eso por primera vez dije, ni hablar, ese rollo de las declaraciones no es para mí. Pero como en aquel momento estaba sin blanca, finalmente pensé, ¿qué diablos? Eso no puede hacerme ningún daño. Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico, así que no debería sorprender mucho que crea firmemente la eficacia de las declaraciones. Os aseguro que funciona de verdad. De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. ¿Y tú? Lo dicho, te invito a que te ponga la mano en el corazón y repita lo siguiente. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Como bonificación especial, si vas a la página de internet millionaireMindBlock.com y haces clic en Freebook Bonuses, te daremos un listado gratuito en inglés de todas las declaraciones que aparecen en este libro, presentadas en caligrafía en un formato imprimible, apto para enmarcar. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y del éxito.
Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente. Y ese patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideremos el patrón de una casa, que es un plano o un diseño de esa casa en concreto. De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del modo siguiente. Pensamiento igual a sentimiento, pensamiento más sentimiento más acción igual al resultado. Vamos a ver cómo funciona. Los pensamientos llevan a los sentimientos llevan a las acciones llevan a los resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o niña sale del vientre materno y con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación a él. Déjame ver una cosa. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referente al dinero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro y lo que hacemos para miles de personas cada año a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a las personas que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se la denomina la mente condicionada. Para reflejar esto podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. Programación lleva tu pensamiento, la programación lleva tus pensamientos, esos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelo de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender esos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia,
la programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males, los ricos son avariciosos y mezquinos, los ricos son malvados, está podrido de dinero? Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles, no puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico, nunca se puede llegar a todo y la infame eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Y yo respondía en broma, ojalá me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja. La ponen muy cerca de casa. Por nada del mundo podría imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problema para ganar dinero, su reto era conservarlo. En el momento en que Stephen vino al curso, estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello, se les apañaba con dificultad. De algún modo, de algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo, tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuera la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Stephen nos confió que, siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo. Stephen nos confió que siendo niño, su madre solía, no hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es, no es de, no es de extrañar que estuviese arruinado, que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él, obviamente. Según la creencia de ella, si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre gana las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón de dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo dos años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en las de él.
Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái. Por tanto, Steven invirtió en un departamento frente a la playa en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante casi 6 meses al año. Magnífico. En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comparaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, malditas acciones. Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperra en Las Vegas. Ahora ya comprendes el poder del condicionamiento verbal. ¿Ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía malditas acciones. Wow. Todo cuanto puedo decir es que al cavar y sacar esa mala hierba enorme y venenosa en mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tus decisiones y estas tus acciones que al final determinan tus resultados. Existen 4 elementos claves para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son aquellos, pero profundamente poderosos. El primer elemento del cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozca su existencia. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes conocer que esta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esa forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándose en quién eres hoy y dónde quieres estar mañana. Puedes observar esa forma de pensar y verla como lo que es, un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde se te conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ayudarte. Si entras en mi página web y haces clic en Freebook Bonuses, puedes suscribirte al Pensamiento de la Semana de la Mente Millonaria y cada 7 días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Paso para el cambio, programación verbal. Conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. ¿Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú?
¿Te das cuenta de que en el momento presente tiene la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y prosperidad. Ahora, tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Segunda influencia, los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho más, gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgo o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era este más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esa información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Momento. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho, de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara la rebanada de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía siempre así. De modo que decide llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una decena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Em, si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después de la habitual. Yo, ¿de qué estoy hecho? De dinero era, ¿estás loco? Por supuesto, yo no tenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de, ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Ese panorama duraba aproximadamente un año o dos hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente papá era una persona distinta, se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido, así que me limitaba a decir, claro papá, gracias, y ponía los ojos en él en blanco. Así la vida estaba bien, hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba, he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tenía uso de razón, más o menos a los 6 años hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre. Entonces cesó, o al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado.
Me metí en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años, antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente, reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en ese libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece. Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa ese sentimiento y dice, gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado, uno a uno para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando. Apenas sí podía contener el aliento, iba enjugándose las lágrimas con la manga. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo, tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto a todos los conferenciantes y he probado todo lo que enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresa y he adquirido más conocimiento que 10 hombres normales y, sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías y en todos esos años nunca supe por qué. Pensaba que simplemente debía ser un completo estúpido hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido. A mí no me pasa nada. Simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá no hubiera entendido lo de los modelos de referencia y ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo. Tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ah, yo le respondí, ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo. Simplemente han estado latentes esperando a un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros cuando oímos la verdad ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse, comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en tiempos de la depresión. Esas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como loco porque podrías perder fácilmente todo tu dinero, así que más vale que lo disfrutas mientras pueda. Otros siguen el camino contrario, van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso.
En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrá. Antes decía que, en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idéntico a uno o a ambos de nuestros progenitores, pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira, rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños, no podíamos decir a nuestros padres, mamá y papá, sentaos, quiero comentaros algo. No me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero, ni en realidad vuestra vida, y por lo tanto, cuando sea adulto, haré las cosas de forma completamente distintas. Espero que lo entendáis. Ahora que paséis buena noche y tengáis dulces sueños. No, 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 las cosas no es así en absoluto. En lugar de esto, cuando nos aprietan el botón, por lo general se nos va la olla y lo que sale suena más como os odio, nunca seré como vosotros. Cuando crezca voy a ser rico, entonces tendré lo que yo quiera, tanto si os gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llenan de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos o al menos tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo que, en realidad, constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hace rica como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación, ¿qué deben hacer ahora con respecto a esa situación? A lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen. Inconscientemente se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora esos tipos son felices, ¿verdad? Mentira. Las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlo procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará la felicidad. Pues lo vamos a dejar aquí para seguir mañana con esta lectura increíble. Así que dejo de compartir, dejo la grabación y vamos a poder compartir un ratito.